Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y damos gracias una vez más por este tiempo y este día que vamos a estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Como siempre digo, los temas que compartimos no están preparados para tener contienda con nadie. Pero sí agradecemos, hermano, si a usted le gusta el mensaje que vamos a dar hoy. Entienda que si usted se suscribe al canal y le da la manito para arriba, entonces YouTube va a entender de que esta información es importante. Hoy queremos predicar y hablar sobre la iglesia y la tribulación. Y es un tema pero muy interesante. Por eso les invito una vez más a que si después de usted ver el video, usted cree que le es útil a algún hermano suyo, compañero, amigo, aunque sea una persona inconversa, por favor, compártalo. Si usted puede suscribirse al canal porque no se ha suscrito, por favor, hágalo. Si usted puede darle la manito hacia arriba porque usted entiende que el mensaje va a ser edificante para alguna vida, por favor, hágalo. Porque de esta manera, como yo les decía, YouTube va a entender que este mensaje es importante y se lo va a recomendar a otras personas. Además, hermano, esta es una forma de difundir y de predicar la palabra de Dios de parte de ustedes. Es una manera de evangelizar. Bueno, dicho esto, les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Vamos a estar leyendo una porción de la Biblia en Hebreos 9, 28. Dice: Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Vamos a orar, hermano. Señor y Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por esta palabra que hoy vamos a predicar, Señor. Permite que tu Espíritu Santo ponga en nuestros labios la palabra, Señor, precisa, la palabra que va a llegar a cada corazón. Queremos, Padre, de esta manera poder informar a tu pueblo, Señor, sobre los acontecimientos finales de estos tiempos. Queremos que la iglesia esté actualizada e informada según tu palabra, Señor, sobre qué va a pasar con la iglesia, si entra o no entra en la gran tribulación y cómo es el mensaje bíblico que tú estás dando. Por eso ahora te ruego en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo nos ayude. Yo ato y reprendo en el nombre de Cristo, Señor, toda obra de las tinieblas, toda maldad y todo lo que impida que tu palabra sea divulgada. Pon en el corazón de cada persona que está mirando este video, Dios mío, si es tu voluntad, que se suscriban al canal, Dios Santo, y que den la manito para arriba, para que esta palabra tuya pueda ser difundida a todas las naciones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo le he titulado La ira de Dios sobre el mundo. No sé si están informados, pero en los últimos años está aconteciendo algunos sucesos que son realmente alarmantes, porque nos está hablando del final, nos está hablando de que estamos llegando al final de este tiempo. Si usted va conmigo a Daniel 12:4, yo les voy a invitar que busque Daniel 12:4, y mira, escucha esto, qué interesante y qué actualizada está esta palabra de Dios profética para este tiempo. Dice: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice esta porción de la palabra de Dios del libro de Daniel que en el final de los tiempos una de las señales que nos va a dar Dios es que la ciencia va a aumentar. En el año 2022
tuvimos la sorpresa de la inteligencia artificial, la ChatGPT 3.5. Dicen los estudiosos en este tema que esta primera generación de la inteligencia artificial, la ChatGPT 3.5, tenía el conocimiento acumulado de un niño de sexto grado, es decir, el contenido de la primaria. En el 2023, entonces saltó a la ChatGPT 4. Ya esta inteligencia artificial tenía entonces el conocimiento acumulado de un joven que estuviese terminando la high school. Es decir, esta ciencia ha ido aumentando. Ahora en noviembre del 2024, este año, después que terminen las elecciones presidenciales, y lo están haciendo con mucha intención, pues entonces viene, ya tienen preparado el ChatGPT 5. Pero aquí estamos hablando de la acumulación de conocimiento a la altura de una persona que sea un doctor en todas las ciencias. Es decir, usted puede notar cómo en nuestros tiempos el conocimiento, la ciencia, se está aumentando, como está diciendo el libro de Daniel. Y esto es una señal que le debe servir a la iglesia para entender que los tiempos finales se están acercando. Hay un fin para esta era, lo dice la palabra y lo profetiza. Ahora, no sé si se han dado cuenta que también en los últimos tiempos, a pesar de que está aumentando las señales de que estamos llegando al final a través de la palabra, muchas iglesias no predican temas escatológicos, quiere decir, temas que tengan que ver con el fin de los tiempos. Tampoco usted va a ver que en las iglesias, muchas iglesias, no son todas, hay algunas que sí, pero la mayoría de las iglesias no se habla del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, después del capítulo 6 en adelante, él va a hablar todo el tema va a ser basado en la gran tribulación, ese momento donde la tierra va a estar envuelta en la ira de Dios, donde va a haber sufrimiento, va a haber guerra. Pues usted va a ver que la iglesia no está predicando esto. La iglesia no está predicando temas escatológicos del fin de los tiempos. La iglesia no habla del rapto y de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. La iglesia no está hablando de la gran tribulación, no habla de los juicios. Esto va a ser juicio de Dios para la tierra, para estas personas incrédulas. Sabe que aquí al final de los tiempos, bueno, hay un movimiento, este movimiento de las personas homosexuales, que no es más nada que las cosas infames que la Biblia destaca que son negativas para el ser humano como especie. Entonces, las iglesias se han convertido hoy en día en club. Es una forma de club cristiano donde hacemos actividades, hacemos fiestas y vamos a comer y vuelve a comer y a la semana vuelve a comer y al otro mes vuelve una fiestecita. Entonces en esto se ha convertido la iglesia, ¿ves? Algunas prédicas románticas del Antiguo Testamento, pasajes bonitos, pero no se habla de lo que realmente está aconteciendo en estos tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos finales. Ahora bien, hay iglesias que están negando la venida de Cristo por su iglesia, el rapto de la iglesia. Hay iglesias con sus líderes que están negando que la iglesia va a ser arrebatada. El arrebatamiento que habla Pablo allí en Primera de Tesalonicenses, pues ya hay iglesias que están negando que esto va a ser real. Y a veces lo está negando por falta de conocimiento bíblico. Es decir,
hay una falta de conocimiento bíblico, hay una falta de preparación y en muchos casos pues este tema no se va a hablar porque yo no lo entiendo. Yo no entiendo las profecías de Daniel, yo no entiendo qué va a pasar allí en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro que no es secuencial. Los eventos que usted va a ver allí no son eventos secuenciales. Además fue un libro escrito con la intención de que no fuera entendido, debido a que en el momento que se escribe, que viene siendo el año 93 o 92 después de Cristo, era un año que la iglesia estaba siendo perseguida y no se quería que este libro fuera entendido. Por eso es un libro que hay que estudiarlo, y más que estudiarlo, es un libro de revelación que a través del Espíritu Santo tú vas a ver las revelaciones que Él te va dando. Entonces, hermano, cuando usted va a la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo que el que Él llama, instituye. Es decir, el Señor te va a instituir, te va a dar el don de la predicación, el don de maestro, el don de pastor, el don de profecía. Lo que está pasando en nuestros tiempos es que las redes sociales han servido para que cualquier persona se ponga a predicar la palabra de Dios y muchas veces no entiende lo que está predicando y empieza a especular. Ahora, hoy yo quiero un poco profundizar en este tipo de teología que afirma que no hay arrebatamiento a pesar de que la palabra de Dios lo dice. Y yo quiero que usted venga conmigo, vamos a ver de dónde surgen estas teologías. Yo quiero que usted vea también cómo en el Antiguo Testamento, para los judíos, había una cultura, un conocimiento del día del Señor. Es decir, el día del Señor no es un secreto. El día del Señor está instituido en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel conocía que había un día del Señor que iba a ser un día donde el juicio de Dios venía sobre la humanidad incrédula. Pero esta teología niega eso, porque si usted dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y la gran tribulación desde el Antiguo Testamento es tomado como la ira de Dios, usted está diciendo entonces que la ira de Dios va a venir sobre la iglesia. Ahora, hay tres teologías que de cierta manera ellos tienen afirmaciones sobre el hecho de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y la primera que vamos a encontrar son los tribulacionistas. Los tribulacionistas, esta es una teología que surge de los mismos pentecostales y evangélicos. Ellos dicen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación donde se va a manifestar la ira de Dios, sino que los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, que es donde va a haber paz, que la iglesia va a estar y que después que termine ese tiempo es que la iglesia va a ser arrebatada. Después tenemos la teología post-tribulacionista. Esta teología viene de la teología. Esta teología viene de los... Espérate que se me va la mente. De la Reforma. Entonces le llaman la teología de la Reforma. Y esta teología de la Reforma lo que más bien apoya es que la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero que al final va a haber un arrebatamiento junto con la venida de Jesús y que este arrebatamiento no es algo significativo, que no es algo de darle tanto, vamos a decir, tanta predicación o tanto clamor o tanta bocina, ¿ves? Y entonces está la teología de los post-tribulacionistas. El post-tribulacionista, esta teología, es la que establece de que antes de que llegue la gran tribulación, Cristo va a venir en las nubes y la iglesia va a ascender. Es decir, que Cristo se va a llevar a su iglesia.
Entonces la iglesia no va a estar en este periodo de 7 años de la gran tribulación, tampoco va a estar el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo, cuando desciende el día del Pentecostés, es el que da inicio, el nacimiento de la iglesia. Es allí, en el aposento alto, cuando estaban los 120 reunidos, que se derrama el Espíritu Santo. Bueno, el derramamiento del Espíritu Santo es lo que empodera, es lo que hace que para o que nazca la iglesia. La iglesia es un producto del Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia es levantada de la tierra, el Espíritu Santo asciende también. No se queda en la tierra. Pero vamos a ver de dónde es que los post-tribulacionistas, estos que hablamos de la teología de la reforma, de dónde ellos tienen o de dónde ellos sacan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, cuando las escrituras hablan de un arrebatamiento. Entonces vamos a ver primero los hechos históricos, ¿ven? Porque desde el siglo I, esto ya para entrar un poco en historia, ¿no? Para hacer una narrativa histórica y poder entender. En el siglo I, cuando el Espíritu Santo instituye la iglesia, hasta el siglo III, quiere decir unos 300 años, la iglesia cristiana viene siendo una iglesia en la clandestinidad. No es una iglesia oficial, no es reconocida, inclusive es llamada secta. ¿Por qué? Porque no la aceptan los judíos, no la aceptan los romanos, nadie la acepta. Entonces ella está un poco a la sombra, ¿ves? La iglesia se va multiplicando porque dice la Biblia, ahí en el libro de los Hechos, que es el Espíritu Santo quien sumaría a las personas a la iglesia, y las personas van, el Espíritu Santo va buscando las almas y las almas van creciendo y las iglesias empezaron a crecer enormemente. En ese tiempo, la iglesia estaba compuesta por regiones. Por ejemplo, estaba la iglesia de Judea, donde ahí estaba Jerusalén, y los primeros fueron los apóstoles. Estaba la iglesia de Antioquía de Siria, que fue donde Pablo y Bernabé se convierten. Esto era una gran comunidad también ya después de 300 años. Estaba la iglesia de Mesopotamia, que después se llama Alejandría, esta ciudad, que es una iglesia en la parte oriental, lo que es actualmente Turquía. Estaba la iglesia de Alejandría, donde está Egipto, que hoy en día se llama la iglesia copta, y estaba la iglesia de Roma. Entonces, esas regiones es donde empieza a crecer el evangelio, donde las iglesias se empiezan a fortalecer. Por supuesto, estaban en casa, todavía no había monasterio o no había templo, todo estaba clandestino. Pero en el siglo IV ocurre algo increíble. Y es que Constantino I, que viene siendo el emperador de Roma, en el año 312, en una batalla, él dice que él en un sueño ve la cruz de Cristo. Y este señor se convierte al cristianismo. Mira, hay quien dice que él estaba mintiendo, pero a mí me gusta entender mejor que el Espíritu Santo de Dios, conquistó el imperio romano. Es decir, el cristianismo fue una efervescencia tan grande a través del Espíritu Santo que Dios permitió que hasta el mismo emperador romano, Constantino I, se convirtiera al cristianismo. Y entonces en el 325 se hace el primer concilio. Viene siendo como el primer congreso, donde se van a unir todas estas regiones que yo les mencioné. Y allí se quedó como acuerdo, analizando las escrituras por los teólogos de los tiempos, que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Pero
En el año... En el año 431, ya en el tercer concilio, concilio número 3, el primer concilio fue el de Nicea en el 325, en el tercer concilio, que fue en la ciudad de Éfeso, en el 431, se vuelven a reunir todas las iglesias, pero en esta ocasión la iglesia de Roma lleva un acuerdo y dice que si Jesucristo es Dios, entonces María es la madre de Dios. Y en este momento se separa la iglesia. La iglesia de Roma, que no era una comunidad bien grande, en el 431 nace la iglesia católica, apostólica y romana. A partir de ese momento, ellos aceptan el culto a María y crean la teología mariana. Esta teología también es aceptada por la iglesia oriental de Constantinopla, que hoy es la iglesia ortodoxa de todo el Oriente. Disculpe. Pero la iglesia de Judea, Antioquía de Siria y la iglesia de Alejandría no aceptan eso. Ellos dicen que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, pero Jesucristo es encarnado en el hombre, por lo tanto, Él existió antes de Jesús, porque Él fue el verbo eterno, por Él todas las cosas fueron hechas, todas las cosas fueron creadas, pero que María no puede ser la madre de Dios, porque es la madre de la parte humana y no de la parte divina. Aunque Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, y estas dos naturalezas coexistían sin tener división. Y esa es la primera separación que hay de la iglesia. Después, en el 631, en el 476, el Imperio Romano desaparece. Es decir, desaparece unos 40 o 50 años que la iglesia de Roma, la iglesia católica, se forma, desaparece el Imperio Romano. Y tenemos en el 653, en todo Medio Oriente, surge lo que sería el Islam. Y el Islam viene a destruir todas estas iglesias que existían en el Oriente. Por lo menos las empieza a menguar. Después viene el Imperio Otomano, que es un imperio que dio origen a la nación de Turquía, donde ellos eran islamitas, y el Islam poco a poco empieza a menguar el cristianismo en la zona. No dejó de existir, pero sí existió de manera muy pequeña. Quiere decir que desde el 431 Roma, como iglesia católica, apostólica y romana, comenzó a gobernar la fe cristiana en lo que es Europa, y esa es la llamada Edad Media, donde es una edad o un tiempo que la humanidad se atrasa. En el año 1517, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, entonces él se da cuenta de la corrupción, cómo la Iglesia Católica había corrompido la fe y la teología cristiana. Y entonces él, leyendo las Escrituras, tiene revelación y se opone públicamente a esta iglesia. La Iglesia Católica destruyó toda la teología, pero no pudo destruir la palabra de Dios. La palabra de Dios ellos la tenían en latín. El latín era una lengua muerta que hablaban los romanos, pero ya en ese tiempo, 1517, no la hablaba ninguna ciudad. Y entonces Martín Lutero protesta, y en esta protesta él lleva la Biblia al alemán. En ese momento se crea la imprenta en Inglaterra y se imprime en inglés las primeras Biblias. Y esto dio origen a un movimiento donde Cristo fue puesto en el centro de toda ciudad, y hubieron 7 naciones, principalmente nórdicas de Europa, que acogieron el cristianismo llamado protestante.
este cristianismo protestante venía ya con una teología desde los católicos, y esta teología que viene desde los católicos, que ellos no le ponen mucho asunto, llega hasta nuestros días como la teología pro-tribulacionalista. Ahora, ¿quiénes son las iglesias que tienen hoy en día esta teología? Número uno, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una de las defensoras de esta teología, la teología que establece de que no hay arrebatamiento antes de la gran tribulación, sino que va a ser al final junto con la venida de Jesús. Y este se llama el movimiento protestante, pero el movimiento protestante se quedó con la teología de la Iglesia Católica. Ahora, ¿quiénes apoyan esta teología? Lo apoya la Iglesia Luterana, que es la iglesia que surge de la teología de Lutero, los presbiterianos, la Iglesia Episcopal, es decir, toda una serie de iglesias que surgen de la teología que viene de la Reforma. Pero en el año 1830, el siglo XIX fue un siglo que se llamó el siglo de la teología de la santidad. La iglesia comenzó a buscar conocimiento a través del Espíritu Santo, y desde 1833 empezó una efervescencia donde empezaron a buscar en la palabra de Dios, a estudiar los orígenes de la iglesia, cómo era que Pablo había predicado, qué es lo que la palabra había dicho. Y ahí surge un movimiento que se llama la teología de la dispensación. En esta teología de la dispensación, entonces es que viene esta teología que se llama post-tribulacionista. Los post-tribulacionistas son aquellos que a través de la palabra de Dios interpretan que en los primeros tiempos de la iglesia estaba esperando el rapto. La iglesia estaba esperando el arrebatamiento. Ese arrebatamiento que es eminente, que no tiene fecha, que no tiene nada, que no hay ninguna cosa que lo pueda decir, solamente que va a llegar antes del fin de los tiempos y va a llegar antes de la gran tribulación. Eso es lo que establece este movimiento. Y entonces en el año 1914 surge el movimiento pentecostal en Isusa, y hay un movimiento muy fuerte, surgen las iglesias evangélicas, se cambia la liturgia, las canciones vienen de adoración, es decir, hay una renovación del Espíritu Santo. Evidentemente, estas iglesias, que son iglesias con su teología protestante, que vienen de la Reforma, ellos siguieron con la teología de la Iglesia Católica. Ellos no reformaron este pensamiento, se quedaron con ese pensamiento y hoy afirman que no hay arrebatamiento de la iglesia. Ahora, esta interpretación es una interpretación de como Pablo lo narra en Tesalonicenses, como lo habla en el libro de Apocalipsis. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, dice que en el Antiguo Testamento se llama el tiempo de angustia de Jacob, y está haciendo referencia a la gran tribulación. Aquí hay una referencia directa a la gran tribulación, y yo te invito a que vayas a Jeremías 37. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir,
Dice que va a ser un tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Israel va a pasar la gran tribulación. Pero dice el texto, pero de ella será librado. Al final de los tiempos, el pueblo de Israel va a ser librado por Jesús cuando desciende en su segunda venida, pero aquella gente piadosa y aquella gente que tenga un corazón para Dios. Yo no sé si usted sabe que el pueblo de Israel actualmente, hoy, tiene dos nacionalidades, los israelitas y los israelíes. Los israelitas son los descendientes de Abraham y los israelíes son las personas que viven allí, que son descendientes de árabes, de otras personas, pero que también viven en el pueblo de Israel. Es decir, en la gran tribulación, cuando Cristo venga en la segunda venida, Cristo viene a salvar a Israel. Pero a ese Israel piadoso que está esperando la segunda o está esperando la venida del Mesías, no la segunda, porque ellos la primera no la aceptaron. Ahora, el día de la ira de Dios. Si usted va a Sofonía 1, 14, 18, ahí usted va a ver, vamos a ver qué dice. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Es decir, va a ser un día difícil, va a ser un día terrorífico. Aún el valiente dice que va a gritar. Dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, día de trompeta, día de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego del celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es decir, la gran tribulación va a ser un día de terror, donde a través de fuego, allí van a estar los pecadores pagando la consecuencia por haber despreciado al Señor, por querer vivir en este tiempo como quieren, en un libertinaje donde la carne está suelta, donde los deseos carnales prevalecen. Entonces la gran tribulación va a ser un tiempo de fuego, de amargura, de tristeza, donde los hombres andarán ciegos, donde van a pagar las consecuencias del pecado y de la vida de maldad. Yo he escuchado últimamente cada cosa que honestamente le digo que es triste. El pecado del hombre en nuestros tiempos ha llegado a un nivel solamente comparable con los días de Noé. Recuerden que Jesús hace referencia a esto. Esos días de Noé donde Dios se arrepiente de haber creado al hombre, pero ya Dios hizo un pacto con la humanidad donde no va a destruir de nuevo al hombre, pero el hombre va a ser ahora consumido en el día de la gran tribulación. Hermanos, yo no puedo creer que nuestro Dios nos permita como iglesia estar allí en ese fuego. No me puede caber, no me cabe en la cabeza que la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación y que vayamos nosotros a ser consumidos. Dice, Dios le dice a su iglesia, escucha lo que Dios en la palabra le dice a la iglesia. Yo no les he puesto para ira. Y vamos a leer el texto, porque el texto, la palabra de Dios, hermano, es una palabra que tiene vida cuando usted la lee y penetra hasta dentro de los corazones. Siempre lea la palabra de Dios porque en ella
está el fuego del Espíritu. Escuche lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10. Escuche esto. Porque no nos ha dado Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira. Es decir, el propósito de Dios de permitir la existencia de la iglesia no es para que la iglesia vaya a la ira, porque la iglesia aceptó a Jesús. La iglesia tiene a Cristo en su corazón y al Espíritu Santo. Los que rechazaron a Jesús fueron los judíos. Ellos no lo aceptaron, ellos no lo quisieron, y eso tiene una consecuencia, que es la ira de Dios. Pero la iglesia no. La iglesia es santa y obediente. La iglesia ha recibido los beneficios de Jesucristo, y Jesucristo vive en la iglesia. Entonces dice la palabra de Dios, Dios no te ha puesto para ira. Escucha lo que dice, está hermoso. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero además Dios nos lo está diciendo a nosotros hoy a través de su palabra. Yo no te he puesto para ira, iglesia. Continuamos. Sino para alcanzar salvación. El propósito de Dios de crear a la iglesia, de formar a la iglesia, es para que la iglesia sea salva, no para que sea destruida a través de su ira. ¿Y cómo va a ser salva? Va a ser arrebatada, dice el apóstol Pablo, de la tierra, arrebatada. Es decir, de esa manera hay una salvación para la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos la salvación independiente a través de Jesús. Pero todos nosotros formamos la iglesia universal de Jesús. Y esta iglesia va a ser salva a través del arrebatamiento. Va a ser arrebatada de este mundo de maldad, de este mundo de pecado, de este mundo de desolación. Es decir, Dios está diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esto lo dice Pablo. Sino para alcanzar salvación. ¿Quién es la que va a alcanzar salvación? La iglesia. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Quiere decir, la esperanza que Dios está dando a través de esta palabra es que aunque usted duerma o aunque usted esté vivo, usted va a ser arrebatado. Porque Cristo murió por la iglesia. Cristo dio su sangre por una iglesia. Y esta iglesia va a ser salva de este mundo que va camino a la destrucción. Y ya eso no lo decimos nosotros, hasta los mismos mundanos dicen que el mismo hombre se va a autodestruir. Pero la esperanza que tiene la iglesia es que Cristo, aunque durmamos o vivamos, nos va a salvar. Esto está precioso. Yo lo voy a repetir. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Siempre la palabra te dice velad. ¿Cómo entonces hay quien predica, hay quien habla, hay quien piensa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Si la misma Biblia, la misma palabra de Dios te dice que nosotros no somos puestos para ira como iglesia, sino para salvación. Yo no sé ustedes, pero yo lo veo tan clarito que no veo de qué manera poder pensar contrario a lo que dice la Escritura y predicarlo en una iglesia y que sea teología de una iglesia.
Cuando la palabra te dice que Dios no te ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Es Cristo quien viene a arrebatar a la iglesia de la tierra. Él no va a bajar a la tierra, él va a estar en las nubes. Pero con su poder, la iglesia va a ser arrebatada. Miren, la iglesia espera de los cielos al Hijo que lo liberará de la ira venidera. Hay una ira venidera que el pueblo de Israel sabe que viene. El pueblo de Israel tiene conciencia, porque en la Escritura lo dice, que viene un día que será el día de la ira de Dios. Pero la iglesia que aceptó a Cristo, que vive en santidad para Cristo, va a ser rescatada por Cristo, sea que durmamos o sea que vivamos. ¿Está claro? No es un concepto teológico difícil. No son textos complicados ni vedados. Ahora, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Literalmente, de manera clara, dice la palabra de Dios, escuche, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Dios nos va a librar de la ira venidera a través de Cristo, que Él resucitó de los muertos. Es decir, en el proyecto de Él, en el plan de Él, está la ira para la desobediencia. Y esa es la gran tribulación. El tiempo que con fuego va a ser consumido este mundo pecador, pero no la iglesia. Porque la iglesia es salva a través de Jesús. A través de Cristo, Dios salva a la iglesia de su ira. Porque la iglesia vive en santidad. La iglesia no peca, no vive en el pecado. Y es Cristo el que ayuda a la iglesia a que no pase por la gran tribulación. Si vas a Apocalipsis 1:7, mira lo que dice la Escritura. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los muertos en Cristo están en el paraíso. Hay un momento en que Cristo está allí crucificado y el ladrón de la cruz le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cuando la persona muere, va directo al paraíso, un lugar para descansar, y allí va a esperar la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 8. Escucha esta palabra preciosa. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Wow. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mire, vamos a tratar de analizarlo un poquito más detenidamente y de cerca. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están los muertos de Cristo? Donde Jesús le dijo al ladrón de la cruz, en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Donde dijo Pablo, en el tercer cielo. Entonces dice que Dios va a descender del cielo. Y dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él va a descender. Y cuando Él descienda, los muertos en Cristo van a resucitar. Dice, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, el Señor no viene a la tierra. En el momento que suene la trompeta, que la voz de mando se dé, esa voz de mando de arcángel, de jefe, de comandante, de los reinos celestiales, que va a estremecer todo el cielo. Entonces, del paraíso salen los muertos en Cristo. Y la iglesia asciende. Y en el cielo, dice que ellos se unen y se encuentran con Jesús. Y ese momento que se encuentran con Jesús es glorioso. Porque dice que en ese momento Él va a estar con ellos para siempre. Ya Jesús no se va a separar más de su iglesia. Después viene el juicio de premiaciones, vienen las bodas del Cordero y después viene la segunda venida de Cristo que viene con la novia, que es la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que yo estoy viendo aquí de hermoso. Es algo bello. Dice, los muertos en Cristo están en el paraíso, tercer cielo. Allí en 1 Corintios dice Pablo que en el Espíritu él fue a un lugar donde está en el tercer cielo. Y le llama a ese lugar que fue el paraíso. Eso está identificado en la Escritura. Y Jesús le dice al ladrón de la cruz, vámonos para el paraíso. Es decir, del paraíso somos sacados, somos levantados, los que están en la tierra se levantan, en el aire nos unimos a Jesús. Y de ahí lo vamos a unir para toda la vida. Yo lo voy a volver a leer porque a mí me encanta este pasaje. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mire, el texto que leímos al principio, mire qué interesante, Hebreos 9:28. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados. Es decir, cuando Cristo venga en la segunda venida, que es al final de la gran tribulación, y eso va a marcar el final de los tiempos, porque a partir de ahí viene el reino milenario, donde la iglesia va a reinar con Cristo. Es decir, cuando Cristo desciende, ya dice que Él no desciende para perdonar pecados. Escuche, en la primera vez que Él vino a la tierra, que Él fue crucificado, Él perdonó pecados. El objetivo era perdonar pecados. Ahora aquí dice, dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Quiénes son los que esperan con anhelo su venida? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel estará en la gran tribulación y al final de los tiempos esperará la venida de Cristo, porque cuando ellos vean a Jesús, ellos se van a convertir, ellos van a aceptar a Jesús como el Mesías y ellos van a predicar la palabra, dice, a toda nación en la tierra. Ellos, cuando ellos vean al Mesías y ellos vean esa unión, porque este es el pueblo de Dios, ellos van a tener rápidamente salvación y van entonces a predicar el Evangelio.
Y dice, la segunda venida de Cristo, dice, y al final de la gran tribulación, Cristo descenderá a la tierra y este será su segunda venida. Vendrá como un guerrero, esta vez no para perdonar pecados, sino para traer salvación al pueblo de Israel. En el tiempo de la gran tribulación en la tierra, la iglesia estará en la presencia de Dios. En esos 7 años que va a estar la gran tribulación aquí abajo en la tierra, entonces en la presencia de Dios van a haber 2 eventos. Uno, el tribunal de Cristo, de la iglesia, va a ser juzgada para ser premiada por sus obras, y las bodas del Cordero, donde Cristo y la iglesia se unen para siempre. Queremos dar un estudio específicamente de estos 2 temas por separado, pero esto es una hermosura, hermano. Dice Segunda de Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo me gusta leer el texto porque no me gusta inventar cosas ni crearme una fantasía en mi cabeza. Trato de que usted vea el apoyo bíblico que tiene todas las palabras que decimos. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir, aquí está hablando en un momento celestial, donde ya no tenemos este cuerpo carnal, estaremos en un cuerpo espiritual, pero en ese tribunal de Cristo hay un juicio para premiaciones por las obras que usted hizo mientras estaba en la tierra con ese cuerpo carnal. Lo que usted hizo, sea bueno o sea malo, todo está escrito en la mente de Dios. Ahora, la iglesia estará en las bodas del Cordero. Y dice Apocalipsis 19:9b, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Todos no van a poder ser llamados. Todos los que están en la iglesia hoy no se van a salvar. Solamente los que hagan la voluntad del Padre y vivan en santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y 2, Dios bendice a la iglesia que ha guardado la palabra y su paciencia. Aquí hay una promesa de Dios para la iglesia, esta iglesia que ha guardado su palabra, dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre ella. Es decir, aquí Dios le está prometiendo a la iglesia, escuche bien, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios le está diciendo a la iglesia, no te preocupes porque yo te voy a guardar, yo te voy a preservar. Para ti no viene esta prueba es para el mundo. Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Divulgue la palabra de Dios. Cuando usted le manda este video a un hermano, a una hermana, a un amigo, a un inconverso, a quien sea, usted le está diciendo, hay esperanza, iglesia. No vamos a pasar por la gran tribulación. Hay gran tribulación para este mundo pecador, este mundo que desprecia a Dios, este mundo que dice que vive de espalda a Dios. Pero dice que es importante que nosotros proclamemos estas palabras, que la gritemos, que se la podamos decir a los hermanos, a las amistades. Hay evidencia suficiente en la Biblia para poder entender que la iglesia no pasará la gran tribulación. Hay evidencias para entender que la iglesia va a ser arrebatada, que el rapto de la iglesia no es un cuento, no es una fantasía, es una verdad bíblica. Por eso yo le digo, hermano, suscríbase al canal, déle a la manito para arriba si usted
ha entendido esta clase y YouTube va a tomar esta clase como algo real y de esta manera lo va a recomendar a otras personas. Proclame la palabra de Dios, no se canse. Estudie la Biblia, no se canse. Y estudie con personas que le hablen la verdad bíblica. Amén. Yo voy a concluir. Hay una evidencia palpable, real, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, bendice a todas aquellas personas que hayan escuchado este mensaje. Permite que pueda ser derrame en sus corazones, Padre, y que pueda ser difundida tu palabra, Señor, para que pueda ser escuchada por toda criatura tuya. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todas las personas que escuchan este mensaje. Llénalos con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia y con tu paz. Derrama tu bendición sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.